Entrevista a Carlos Iglesias, autor del informe Datos abiertos para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Cuál es el papel que pueden jugar los datos abiertos a la hora de medir el cumplimiento de los ODS? Principalmente permiten que los responsables de la implementación de estos objetivos puedan medir y evaluar el progreso hacia el alcance de los mismos. Pero al mismo tiempo facilitan también otras acciones clave como pueden ser, por ejemplo, la toma de decisiones de una manera más adecuada porque esas decisiones se basarán en datos y en información real. Otro objetivo también muy importante es mejorar la rendición de cuentas. Al final, la agenda global de desarrollo es una agenda que nos pertenece a todos y con todo el sentido, todos deberíamos estar involucrados en la consecución de esa agenda. Por lo tanto, tiene sentido que utilicemos también los indicadores de los datos abiertos para informar a la sociedad sobre cómo se avanza en esos objetivos, en qué partes pueden haber más retrasos y cuáles son las políticas que se están llevando a cabo para conseguir esos objetivos y paliar los retrasos. Quizás se pueda entender mejor también con un ejemplo concreto. Una de las áreas, por ejemplo, en la que hemos estado investigando es el tema de los objetivos de educación y pues uno de los objetivos específicos es cómo asegurar que todos los niños y las niñas pues terminen la educación primaria y secundaria, ¿de acuerdo? Aparte de que, bueno, otros indicadores que dicen que tiene que ser gratuita, equitativa, de calidad, pero si nos centramos en esa parte tan específica, pues el primer indicador que nos vendrá claramente a la mente es el porcentaje de niños y niñas que terminan la enseñanza primaria y la secundaria, obviamente. Es quizás como el obvio, ¿no? El más inmediato. Pero es que hay otra serie de indicadores que, sin ser tan obvios, nos pueden ayudar mucho también a conseguir este objetivo. Por ejemplo, podríamos saber que en realidad este objetivo está casi alcanzado en los países en desarrollo con más de un 90% de consecución, pero hay 57 millones de niños todavía en edad de escolarización primaria que siguen sin asistir a la escuela y esto sucede principalmente en los países menos desarrollados. Al mismo tiempo, más de la mitad de estos niños que están sin escolarizar están en África subsahariana y se estima que la mitad de ellos no acuden a la educación primaria porque viven en zonas afectadas por conflictos. ¿De acuerdo? Entonces, aparte del indicador obvio, tendremos otros indicadores que si conseguimos que sean información abierta, nos van a dar mucha más información, no solo de cómo de lejos o cerca estamos de alcanzar ese objetivo, sino también de las políticas adecuadas y las barreras a las que nos enfrentamos a la hora de conseguirlo en el medio y largo plazo. ¿Qué iniciativas internacionales se han creado con el objetivo de medir el nivel de cumplimiento de los ODS? Pues en realidad hay muchas, hay múltiples, algunas son oficiales, algunas son menos oficiales, algunas provienen de organizaciones sin ánimo de lucro, otras provienen de instituciones educativas, otras provienen de instituciones multilaterales. Quizás la número uno, la de referencia, sean los informes de seguimiento que publican las propias Naciones Unidas, que se publican regularmente cada año y en los que dan cuenta de todo ese progreso, pero quizás no es el formato más adecuado un poco a la hora de poder reutilizar esa información y conseguir nosotros un poco centrarnos en aquellas partes que nos puedan interesar. Afortunadamente hay muchas más iniciativas que miden esta evolución y algunos ejemplos son la iniciativa Equal Measures, que se centra básicamente en medir los objetivos de desarrollo, pero siempre desde la perspectiva o desde la óptica de la igualdad de género, por lo tanto siempre tiene ese componente en sus mediciones. Está lo que antes se conocía también como el SDG Index, el índice de los objetivos de desarrollo, y que ahora se conoce como el Sustainable Development Report. Pero básicamente porque ahora, en vez de ser únicamente un índice en la que nos da un poco los indicadores de cada uno de estos objetivos y cómo van avanzando, viene con un conjunto completo de herramientas que incluye también un informe en el que se explica pues, la evolución de ese índice año por año, pero también pues, distintos paneles de control que nosotros podemos configurar
para consultar los datos de la forma que más nos convenga en cada caso. Además de otras herramientas como mapas interactivos, perfiles de un país en concreto, etcétera. Y otra iniciativa, a lo mejor, que viene desde el lado de la iniciativa privada, es el que se conoce como SDG Tracker, y que viene concretamente de un data market que es más conocido, muy conocido, que es el Our World in Data. Y utilizando su propia y extensa base de datos, lo que hacen es utilizar esos datos para dar una indicación de cómo se van avanzando en los distintos objetivos, ¿vale? Pues es una utilidad que ofrecen, esta sí, de forma gratuita para todo el mundo. A nivel nacional, por ejemplo, en nuestro país tenemos también cada vez más iniciativas que provienen principalmente de las distintas pues, agencias de estadística de las comunidades autónomas, que también trabajan en sus propios paneles de control, donde se indica el avance a nivel regional en cada uno de los objetivos de desarrollo. ¿Qué características debe tener un entorno propicio para el cuidado y desarrollo de los datos para medir el cumplimiento de los ODS? Bueno, la realidad es que hoy en día tenemos todavía muchas lagunas de datos y hasta el punto de que en el último informe de progreso de las Naciones Unidas dicen que para más de la mitad de los objetivos de desarrollo, en más de la mitad de los países no hay datos que se puedan utilizar para hacer comparativas a nivel internacional. Por lo tanto, estamos básicamente todavía a menos de mitad de camino para conseguirlo, ¿no? ¿Qué es lo que deberíamos fomentar para que esto sea posible, para poder avanzar en ese objetivo mismo? Pues por un lado, en muchos sitios falta simplemente lo más básico, faltan los medios técnicos, humanos e incluso económicos, financieros, para, a la hora de recolectar y analizar los datos de una manera adecuada. Entonces hay que proporcionar esos medios. Por otro lado, a veces algunas de estas temáticas son sensibles y hace falta un cambio de mentalidad y hay que adoptar una mayor transparencia en estos asuntos. ¿De acuerdo? Otra limitación que es bastante frecuente es del contexto más cultural en casos específicos. ¿De acuerdo? En algunos países pues hay algunas limitaciones políticas, legales, culturales, que hacen más difícil, por ejemplo, que se tenga acceso a algunos datos en particular. Hay que pues conseguir un poco una base mínima común a todos los países. Por otro lado, si miramos en detalle los objetivos de desarrollo, veremos que algunos tratan con conceptos bastante abstractos, como por ejemplo conseguir la paz, el bienestar o la resiliencia. ¿De acuerdo? Entonces, son conceptos que de por sí mismos son difíciles de medir. Necesitaríamos, pues, nuevamente ponernos de acuerdo en alguna especie de definición mínima común para tener algo que sea simplemente medible. ¿De acuerdo? Y por último, y yo creo que uno de los más importantes también, pues nos falta un poco de estandarización en todos los sentidos. Hay que mejorar pues, cómo definimos los indicadores, cómo definimos los procesos para medirlos adecuadamente, cómo hacemos que esos datos sean comparables, ¿de acuerdo? Cómo conseguir que en un país pues, cierto indicador no se mida de una manera y en otro se mida de otra manera completamente distinta. Por lo tanto, aunque estés intentando comparar cosas que teóricamente son lo mismo, al final son distintas y no vas a poder compararlas. Yo creo que esos son los grandes retos que si los afrontamos debidamente, pues conseguiremos un mayor progreso a la hora de utilizar los datos abiertos para medir los objetivos de desarrollo. ¿Cómo pueden los conjuntos de datos abiertos contribuir al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 13, Acción por el Clima? Hablamos ya de que los indicadores, de que los datos abiertos son un buen indicador de progreso, pero inicialmente ese es el único papel que se había en los datos abiertos a la hora de contribuir a la agenda de desarrollo, pero inmediatamente, en cuanto se estaban desarrollando, nos dimos cuenta de que también era importante el rol que podían cumplir los datos abiertos a la hora de conseguir los propios objetivos. ¿Cómo?
Si nos fijamos en el objetivo de acción por el clima, pues es fácil que se nos ocurran un gran número de conjuntos de datos abiertos que facilitarían la consecución de ese objetivo. Por ejemplo, datos sobre las emisiones de gases de efecto invernadero, datos sobre el uso de energías renovables, datos sobre eficiencia energética y sobre consumo de energía, datos sobre vulnerabilidades particulares al cambio climático, por ejemplo, sobre ecosistemas particulares, sobre la agricultura, sobre la salud, sobre la presión sobre los recursos hídricos. Este es un área que da mucho juego. También, por ejemplo, no solo los datos, por ejemplo, climáticos, sino también los patrones climáticos y los datos de proyecciones climáticas, tanto pasadas como futuras, ¿de acuerdo? Eso, evidentemente, nos puede ayudar a trabajar en modelos que anticipen problemas y que nos ayuden a anticiparnos a cómo resolverlos y también a conseguir antes los objetivos. Y estos datos en realidad ya están ahí fuera, ¿de acuerdo? En muchos casos, por ejemplo, tenemos la red Copernicus a nivel europeo que nos da datos en este sentido. Contamos también, por ejemplo, en España con la Agencia Estatal de Meteorología, que tiene uno de los portales de datos abiertos más conocidos y que ofrece pues, desde un servicio de vigilancia del clima a un atlas climático, al famoso conjunto de datos abiertos de libre acceso, y a otros muchos datos climatológicos, o si rebuscamos un poco más en sitios a lo mejor que no lo esperamos o que no son tan evidentes, podemos encontrar también muchos datos en el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía, que tienen también pues, una serie de herramientas donde podemos ver pues, desde una base de datos de vehículos en el que podemos observar su eficiencia energética, hasta un mapa, por ejemplo, de calor o una calculadora de gases de emisiones de efecto invernadero. O sea que los datos son útiles, están también ahí en muchos casos y tenemos incluso las herramientas que nos facilitan su uso a la hora de conseguir los objetivos.